por fin ha llegado el día tan esperado. Comenzamos. Español Automático. Bienvenidos a Español Automático, un podcast semanal que te ayudará a hablar español con fluidez de forma automática y sin esfuerzo. Y ahora contigo, Caro Martínez. Hola, te doy la bienvenida a este primerísimo podcast de Español Automático. Un podcast pensado para las personas que quieren hablar español de manera automática y sin esfuerzo. Un podcast en el cual compartiré mis mejores herramientas y consejos que han funcionado para mí y que estoy segura que funcionarán también para ti para alcanzar la fluidez y soltura en tu español oral. Quiero también que este podcast sea un lugar donde obtendrás respuestas a las preguntas que más te inquietan y angustian. Estoy aquí para servirte, porque para alcanzar un buen nivel de español oral se necesita algo de tiempo y personas por el camino que te guíen, que te ayuden, que te indiquen caminos más cortos para mejorar tu comunicación en español. Antes de meternos en el tema de hoy, solo quería decirte que si necesitas el texto de apoyo a mi voz, pues he preparado una transcripción del podcast de hoy y es totalmente gratis. La puedes descargar en españolautomático.com/podcast/001. Ahora unas palabras sobre mí. Yo soy Caro, hablo con fluidez 3 idiomas y estoy aprendiendo un cuarto idioma con exactamente el mismo método que enseño aquí en Español Automático. La fluidez en todos estos idiomas los alcancé siendo ya adulta. Y es verdad, yo no he sido bilingüe desde el nacimiento. Así que créeme que es posible y no es nada difícil, bajo una condición, claro. Es posible alcanzar fluidez en español si se utiliza el método adecuado. Así que juntos buscaremos las mejores maneras para vencer los obstáculos que te frenan. Amy de Inglaterra me preguntó cómo será el podcast español, qué formato tendrá y por qué he decidido hacerlo. Amy, este podcast será primero semanal, es decir, cada martes publicaré un nuevo capítulo. Mi visión de Español Automático es que sea un lugar donde puedes venir para recibir una dosis de motivación, tu dosis de buenos tips prácticos que podrás aplicar directamente en tu vida para mejorar tu español desde el minuto 1. Un lugar donde oirás cuáles son las dificultades de otros oyentes y aprenderás con ellos. Obtendrás también ideas, pero lo más importante es que Español Automático es un lugar donde obtendrás respuestas a las preguntas que te persiguen e inquietan a ti. Para hacerme la pregunta, ve simplemente al españolautomático.com/pregunta y ahí verás un pequeño widget gracias al cual podrás dejarme tus preguntas sobre el idioma español, técnicas de estudio o hábitos de aprendizaje. O quizá simplemente quieres dejarme un mensaje diciéndome lo que piensas de Español Automático, lo que te gusta, qué necesitas, qué necesidades tienes en cuanto al aprendizaje de español y qué esperas obtener tú de Español Automático. Si quieres, también me puedes dejar un mensaje en Instagram o Twitter. No te olvides de etiquetarme en la publicación @podcastespañol para que pueda verlo. ¿Qué más? Bueno, estamos también en Pinterest, estamos empezando, así que si te gusta este medio, si te gusta Pinterest, ahí también búscanos y ahí también podemos conectar. Bueno, la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué decidí hacer podcast español automático? Cuando yo empecé a estudiar español, el podcast todavía no existía. Existía la radio, pero no era una solución ideal para mí. Yo quería escuchar español en mis ratos libres, no estar pegada al aparato de la radio. Yo simplemente no tenía tiempo para ello. Es curioso porque la verdad que lo mismo me pasa hoy. No tengo tiempo. Pero quizá yo soy así. Hago un montón de cosas, nunca estoy quieta. Me gusta estar involucrada en proyectos. Estudio, leo, por eso tengo tan poco tiempo libre. En aquel entonces tampoco me sobraba tiempo, no tenía tiempo para estar pegada a la radio
o estar sentada delante de la tele viendo películas en español. Yo simplemente necesitaba otra solución. Una solución que se ajustase a mi estilo de vida tan ocupado, tan lleno de actividades, de deporte, de salir a pasear. Entonces, tampoco se podía escuchar la radio en el teléfono. Solo en casa se podía escuchar los programas del extranjero para aprender idiomas. Y entonces, en el año 2004, nació podcast. La primera vez que se usó esta palabra era en un artículo de Guardian, el 12 de febrero de 2004. Al principio a la comunidad de internautas no les gustó nada la palabra podcast, pero como con la mayoría de las cosas en la vida, al final la palabra simplemente se quedó. Y las cosas se iban desarrollando lentamente hasta que en el año 2007 el señor Steve Jobs sacó iPhone al mercado. Un año más tarde salió Android. Este era el desencadenante para un rápido crecimiento y popularidad de los podcasts. El punto de inflexión, es el punto más alto, marcó el año 2010, cuando más de la mitad de la población americana llegó a tener un smartphone. Este era el momento. Por primera vez en la historia, la mayoría de la población tenía en su bolsillo, en realidad, 24 horas al día el acceso al Internet. En este momento los podcasts, se puede decir, conquistaron al mundo. Bueno, ya me entiendes. Entonces, ¿por qué decidí hacer este podcast? ¿Qué sacarás tú de él? Que es lo más importante. Creé este podcast porque quería crear una familia, un club de gente que desea mejorar su español. Lo creé para practicar español juntos, en lugar donde los miembros de Español Automático se ayuden mutuamente. También quería ayudar a las personas a comunicar en español con fluidez y porque vi que falta ayuda y guía también para las personas que entienden español, que incluso leen libros sin problemas, pero que no logran hablarlo con soltura. Y porque no vi en ningún lado ningún curso de método natural que ayude realmente a alcanzar fluidez en español. No vi cursos que ayuden a pasar de estudiar español, entre comillas, a realmente dominar español. Y quería ayudar a las personas de nivel medio a llegar al nivel avanzado. Porque yo creo que no se trata de saber el idioma, sino de vivirlo, de poder utilizarlo el día a día. ¿Cómo nació entonces Español Automático? Os cuento brevemente mi historia. No porque os interese, sino para que tengáis un poco el background. Siempre me he interesado por el aprendizaje. Ya desde pequeña ponía mis ositos de peluche y otras muñecas en fila e intentaba enseñarlos. Sí, lo sé que es una imagen un poco tierna, pero muy pronto descubrí mi pasión verdadera por los idiomas. Me gustaba la idea de poder hablar con personas de otros lugares del mundo. Sin embargo, estudiar de los libros me aburría profundamente. Pero a pesar de ello, estudié mucho y tenía las mejores notas de mi clase. Pronto descubrí que saber un idioma, sacar buenas notas, saber un idioma no es en realidad sacar buenas notas, sino poder comunicarse. Mi momento ajá ocurrió cuando un día me paró por la calle una pareja de turistas preguntando por el camino. Y yo simplemente me he quedado en blanco. No pude decir ni una sola palabra. En este momento me di cuenta que tantos años de estudio no dieron el resultado que tanto deseaba, que era hablar un idioma para comunicarme con los demás. Al margen explicaré la expresión quedarse en blanco. Quedarse en blanco significa no saber qué decir, quedarse sin ni una sola palabra en la cabeza, quedarse mudo. Eso es quedarse en blanco. Es como si tuvierais una hoja de papel escrita, pero borráis todo y se queda en blanco, no hay nada allí. Eso quiere decir quedarse en blanco. Bueno, volviendo a la historia, recuerdo aquel momento, recuerdo
lo nerviosa que me puse, la impotencia que sentí, mi balbuceo. Era frustrante para mí. Es muy probable que sepas de qué estoy hablando. Quizá este es el estado emocional en el que te encuentras ahora mismo, ¿verdad? ¿Has estudiado español muchos años pero no logras hablarlo? O quizá hace años que no tienes ocasión de practicar tu español y tu español se vuelve ahora mismo algo más oxidado. No te preocupes, juntos intentaremos remediarlo, que hay solución para todo. Para mí todo cambió cuando decidí cambiar radicalmente mi método de aprendizaje. Decidí simplemente un día probar la inmersión. Primer idioma con el que probé la inmersión era inglés. Sin embargo, no podía mudarme a Inglaterra, así que decidí crear el entorno de inmersión yo misma, crear un entorno como si viviese de verdad en Inglaterra. Para ello me dediqué a escuchar muchísimo material en inglés, escuchando la radio, viendo la televisión BBC, etc. Escuché muchísimo material que comprendía. Y los resultados eran no solo rápidos, sino también sorprendentes. En pocos meses tuve la oportunidad de comprobar los resultados. La verdad que llegué a hablar inglés tan bien que me han ofrecido un trabajo buenísimo, un trabajo donde buscaban a una persona nativa y me lo han ofrecido a mí, aunque yo no soy nativa de inglés ni nunca he vivido en Inglaterra. Eso mismo también quiero crear para ti, crear un entorno de inmersión que te dé el impulso, las técnicas, herramientas necesarias para alcanzar la fluidez y soltura en tu español oral, para que puedas hablar de manera automática y sin esfuerzo, y de esta manera tener acceso a unas oportunidades, tanto en la vida personal como en profesional, que sin el dominio muy bueno de español, pues quizá no tienes. Y aunque ahora yo soy muy afortunada de vivir en el extranjero, este no era un factor determinante en aprender los 3 idiomas que hablo. Y ahora viviendo en España estoy aprendiendo francés. Así que para aprender un idioma no importa tanto el lugar donde estás, sino el método que usas. En mis años de práctica como profesora de español para extranjeros y también trabajando en empresas como traductora, observé que las personas sufren de 2 problemas. Primero, entienden mucho español, pero hablan poco o no pueden expresarse para nada. Y 2, para mejorar, las personas estas usan métodos no naturales de aprendizaje centrándose ante todo en obtener títulos y certificados, sacar buenas notas, en vez de comunicar de manera eficaz. Esta era también mi frustración cuando yo trabajaba de profesora de español. Por mi propia experiencia supe lo que funcionaba, supe qué había que hacer para que el aprendizaje de español sea eficaz, rápido y divertido. Tenía muchos conocimientos de neurolingüística que quise aplicar con mis alumnos, pero me encontré con una respuesta negativa por parte de las academias de idiomas. Las academias apostaban simplemente por los ejercicios de gramática y no por la comunicación entre personas. Querían enseñar a los alumnos pasar exámenes internacionales, pero realmente no les daban el conocimiento de idiomas práctico para luego sacar provecho en la vida personal y profesional, obtener muy buenos trabajos sabiendo expresarse muy bien en español. Así que yo dejé las academias y me fui al mundo de la empresa. Primero como traductora y luego empezaron a proponerme otros puestos de trabajo, puestos a los que no tuve mucha o ninguna preparación técnica y desde luego de entre muchos candidatos me ofrecían el puesto a mí. Estoy hablando de los años de crisis últimamente, cuando hay 200, 300 personas al mismo puesto y a mí me sacan sin la preparación técnica y me ofrecen el puesto. Y desde luego, este es el secreto en el mercado de trabajo de hoy, los idiomas. Saber comunicar idiomas tiene
gran valor. Lo repito, tiene grandísimo valor. Alguien dijo que los analfabetas de ayer son las personas que no saben leer ni escribir, pero los analfabetos de hoy y de mañana son las personas que no saben idiomas ni informática. Eso es incuestionable. Saber idiomas hoy abre muchas puertas, trae muchas oportunidades laborales, oportunidades de conseguir mejor trabajo, oportunidades de viajar y conocer a los lugares y su gente de verdad. Conectar con ellos en un nivel mucho más profundo. Oportunidades de hacer amigos en todo el mundo. Saber idiomas también nos abre puertas a información que no está traducida a nuestra propia lengua, nuestro idioma. En fin, hablando un idioma extranjero, como por ejemplo español, yo creo que las posibilidades son infinitas. Y una cosa más, en mi opinión, el podcast es un vehículo perfecto para aprender idiomas. Y en nuestro caso concreto, español, por varias razones. Primero, con podcast no necesitas decir no a una cosa para decir sí a los podcasts. ¿Qué significa esto? ¿Qué tengo en mente diciendo eso? Bueno, significa que un podcast puede ser consumido mientras conduces un coche, mientras haces jogging, mientras corres o haces otro ejercicio, mientras cocinas, mientras paseas con tu perro de camino a tu trabajo y un largo etcétera de actividades similares, ¿vale? Que requieren una atención parecida de ti. No necesitas decir no a ninguna de estas actividades para decir sí al podcast español. Puedes seguir siendo productivo en tus otras actividades mientras estás aprendiendo español escuchando. Y esto a mí me parece genial. Es, creo, la mejor opción para las personas que no tienen tiempo o que tienen muy poco tiempo que puedan dedicar al aprendizaje de idiomas. Esta es la razón número 1. La razón número 2 sería que el podcast es gratis, o por lo menos el podcast de Español Automático es gratis para ti. A mí me cuesta algo de dinero producirlo y publicarlo, pero lo cuelgo gratis online para ayudarte a mejorar tu español. La otra razón es que puedes escucharlo en tu smartphone, estés donde estés. Y si no tienes 3G, puedes descargar capítulos en tu casa y llevar el audio contigo sin necesidad de Wi-Fi. Es súper cómodo. Te puedes suscribir al podcast y todos los capítulos nuevos se te descargan a tu móvil, los puedes escuchar cuando quieras. Y bueno, también está en los iPads, que sería la cuarta razón. También los podcasts están presentes en Apple CarPlay. También los puedes descargar a tu ordenador. Está en Spotify. En fin, está disponible en casi todos los sitios. Yo creo que por todas estas razones el podcast es una herramienta perfecta de aprendizaje. Yo personalmente prefiero aprender escuchando mientras hago otras cosas. No tengo mucho tiempo para leer los blogs, tampoco para ver vídeos en YouTube, simplemente no tengo tiempo para ello. Pero los podcasts siempre puedo escucharlos en mis ratos libres. Simplemente yo prefiero el audio. En cuanto al formato de Español Automático, Amy, he decidido hacer estos podcasts espontáneos para daros la oportunidad de escuchar cómo se habla de verdad en España. Un español auténtico y no como los textos artificiales de los libros de texto que no tienen nada que ver con la vida real. Una cosita, un podcast espontáneo no significa que sea desordenado o no planificado, sin pies ni cabeza. No. Sé que estás ocupado, que tu tiempo es oro, el mío también. Así que prepararé un esquema, unos puntos a seguir en cada podcast para que tanto tú como yo saquemos el máximo provecho de cada podcast de Español Automático. O sea que será espontáneo, pero muy bien planificado. ¿Vale? Pero claro, lo que yo quiero conseguir, la sensación que quiero alcanzar es que tengas una sensación de estar charlando conmigo aquí, al lado, en el sofá o en la playa de Barcelona,
charlando sobre el aprendizaje de español y no de estar escuchando un texto leído súper aburrido, así súper staccato. No, este tipo de vibración no me gusta a mí. Yo quiero crear una vibración más próxima, más amistosa, como una charla entre amigos. Y a ver si lo consigo. Te agradecería si me dejaras tu feedback en los comentarios, ¿de acuerdo? Bien, una vez terminado y grabado el podcast, he decidido que lo voy a transcribir para ofrecerte la transcripción gratuitamente. Sí, lo has oído bien. Te daré la transcripción de forma gratuita para que te puedas apoyar en él para entender todo muy bien. Creo que muchos oyentes se van a alegrar. Creo que muchas caras se han iluminado con una gran sonrisa de oreja a oreja al oírlo. Bueno, lo único que puedo decir es un placer poder ayudarte. Y la transcripción del podcast de hoy, si la necesitas, la puedes encontrar en españolautomático.com/podcast/001. Así que este podcast es para ti. Cualquier pregunta que pudieras tener sobre el español o sobre las técnicas de estudio y aprendizaje, no dudes de hacérmela llegar y yo haré lo mejor posible para responderlas todas aquí en el podcast. Tus preguntas puedes hacer en españolautomático.com/pregunta o en Twitter o Instagram etiquetándome en @podcastespañol. ¿Todo claro? Bien. Quisiera hacer un anuncio porque para celebrar el estreno de podcast de Español Automático he decidido de regalar mi libro a todas las personas que me ayuden a dar a conocer más este podcast. Mi libro se llama 30 días para entender el español hablado, una guía práctica para los amantes de los podcasts. En mi libro comparto unos ejercicios prácticos con los que puedes mejorar enormemente tu comprensión auditiva en tan solo 30 días. En mi libro muestro cómo paso a paso puedes mejorar tu comprensión de español hablado para poder hablar español con fluidez y sin esfuerzo. Escuchar los audios no basta. Tienes que saber cómo escuchar para sacar el máximo provecho con los audios en menos tiempo posible. Es decir, tienes que saber cómo escuchar a los podcasts de manera eficaz para obtener el mejor resultado que puedas. Entonces, si tienes 2 minutos, por favor, escribe una reseña sincera de nuestro podcast y danos unas estrellitas en iTunes o Stitcher y luego déjame tu email para que te pueda enviar el libro. Tu reseña y tu opinión significan mucho para mí porque pueden ayudar a otras personas que, como tú, quieren aprender a hablar español. Les pueda ayudar a encontrar nuestro podcast. Además, como sé que a veces la tecnología se vuelve algo confusa, he preparado un vídeo de 1 minuto en el que muestro cómo hacer una valoración en iTunes. Puedes ver este vídeo y luego dejarme tu email en españolautomático.com/iTunes y ahí mismo luego al dejarme tu email te enviaré el libro. También quiero que sepas que me encanta leer todos vuestros comentarios, vuestras reseñas y mensajes. Me gusta mucho interactuar con vosotros ya en las redes sociales. Así que me encantará leer tus reseñas que me dejarás en iTunes sobre el podcast. Así que este es el primer podcast y en el cual solo quería dar un poco de información sobre mí para que nos pudiéramos conocer mejor y también explicar en qué consistirá el podcast y qué puedes esperar tú de él. En el siguiente podcast compartiré contigo las estrategias que he utilizado en mi aprendizaje de idiomas, cuáles han funcionado, cuáles no, y cómo tú puedes usarlos para mejorar tu español desde ahora mismo. Ya no me queda más tiempo, así que terminamos y nos oiremos de nuevo en el podcast número 2. Besos a todos. Esto ya es todo por hoy. Acuérdate de visitar nuestra página web en españolautomático.com.
Tendrás acceso a los podcasts gratuitos, a los vídeos, a los artículos del blog, a los paquetes de lecciones y mucho más. También puedes unirte a nuestra página de Facebook e Instagram para poder practicar español con todos los miembros de la familia de Español Automático. Buena suerte y hasta pronto.